Estamos en la materia de mecánica de estructuras. Esta es nuestra clase 1. El tema es la estática gráfica, abocándonos en la parte de lo que es el trazado del polígono funicular. Auxiliar, mi persona, Jiménez Sebastián Daniel. Bien, en el presente video entonces vamos a resolver el siguiente problema. Ejercicio 1 nos pide todo el sistema de fuerzas, en este caso este es nuestro sistema de fuerzas, que consta de 5 fuerzas, P1, P2, P3, P4, P5, y también me indican la ubicación de los puntos A, B y C. Me piden calcular la resultante empleando el método del polígono de fuerzas. Como inciso B, la ubicación del resultante empleando el polígono funicular. Inciso C, polígono funicular que pasa por los puntos A y B, ¿no? Por estos dos de acá, primeramente. Y después polígono funicular que pasa por los puntos A, C y B, vale decir A, C y B. La escala que vamos a adoptar, o la escala que es dato, me indican que 1 centímetro es igual a 2 toneladas. Un cuadrito de estos que valdría 1 centímetro, pues equivalen a 2 toneladas. Entonces, resolvemos. Inciso A, método del polígono de fuerzas o polígono vectorial. ¿En qué consiste? Pues simplemente es colocar las fuerzas una detrás de otra a escala y armando así un polígono de la siguiente manera. Es recomendable, ¿no?, que todo el trazado que vayamos a realizar lo hagan en una hoja milimetrada o tal vez en una hoja cuadriculada, sí o sí, ¿no?, para que lo tengan de esta manera. Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si las fuerzas no estuviesen a escala, por decirles, si estuviesen indique 2 toneladas, 5 toneladas, 3 toneladas, tenemos que darles alturita correspondiente de la escala. Pero como se trata del primer parcial, generalmente nos dan ya trazadas esas fuerzas de manera escalada. Bien, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es ir acomodando estas fuerzas una detrás de otra, en este caso la fuerza P1. Si nos vamos a la gráfica anterior, que en este caso era esta de acá, podemos ver que tiene parte de acá, desde arriba, se mueve, digamos, un cuadrito hacia la izquierda y 6 cuadritos hacia la derecha. Entonces, con la misma idea, le hemos trazado esto, ¿no? Un cuadradito hacia la izquierda, 6 hacia abajo. Y de esa manera vamos haciendo todo el trazado de todas las fuerzas. En eso nos ayuda bastante que el ingeniero nos proponga fuerzas que están cuadriculadas, ¿ya? Entonces, trazamos el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, ¿no? Perdón, las fuerzas 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que yo trazo las fuerzas, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que unir el inicio de la primera fuerza con el final de la última, vale decir, donde está empezando la fuerza 1 hasta donde acaba la última fuerza, que es la fuerza 5, trazamos una recta, ¿no? El sentido de esta recta va a ir desde el origen de la fuerza 1 hasta el final de la fuerza última, que es la fuerza P5. Entonces, esto sería el sentido de ese vector, y esta de acá no es nada más que la resultante, ¿sí? A continuación, todos mis gráficos, por ejemplo, no los voy a hacer en hoja cuadriculada porque va a ser muy cargado la imagen, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo el trazado de esta manera, la resultante, pues lo que sigue es para calcular el módulo de la resultante. ¿Qué vamos a hacer? Medimos con regla y multiplicamos esta medida por el factor de escala. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es, una vez trazada la resultante, pues la medimos con regla. En este caso, lo medimos, sabemos que esta medida va a ser 1 centímetro, entonces aquí tendría 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6 centímetros con 1 milímetro aproximadamente. Entonces yo voy a decir que mi medida es 6 con 1 centímetro. Basta con que lo hagan con centímetros, perdón, con milímetros, no vale tanto la pena decir son 6 con 12, 6 con 13, no, porque no tenemos un nivel de presión tanto, ¿no? Entonces con 1 milímetro de precisión basta. Bien, entonces ¿a qué va a ser igual el tamaño de la resultante? El tamaño de la resultante va a ser igual a la distancia medida, en este caso que son 6.1 centímetros. La escala de la gráfica es igual a 2 toneladas centímetro. El dato que nos indicaban, pues simplemente es dividir lo que son las toneladas, entre la cantidad de centímetros. En este caso eran, como 1 centímetro valía 2 toneladas, entonces hay que dividir 2 toneladas entre 1 centímetro y nos queda el factor de escala, que es 2 toneladas por centímetro. Entonces la resultante simplemente es multiplicar lo que hemos medido por ese factor de escala, 6.1 centímetros por 2 toneladas por centímetro. Centímetro con centímetro se va a cancelar y me queda que la resultante es igual a 12.2 toneladas. Para calcular la dirección de la fuerza resultante, ¿no? Para calcular esta dirección, ¿qué hacemos?
O simplemente hay que medir con transportador el ángulo barrido desde el eje horizontal X hasta la línea de acción de la resultante. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo ese polígono que lo acabamos de trazar, siempre se mide el ángulo paralelo al eje X, ¿no? Paralelo al eje horizontal, en este caso lo que está con color rojo, ¿no? Paralelo a este eje horizontal, siempre empezamos desde el eje X y barremos en este sentido el ángulo hasta chocar con la fuerza. Una vez que chocamos con la fuerza, pues medimos este angulito con transportador. En este caso yo tengo una aplicación que es es la misma aplicación del PowerPoint. Y podemos ver que los grados aproximadamente son, hasta aquí son 90 más un hito más, que representa 10 unidades de grados, pues sería 100 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, midiendo tenemos un ángulo de aproximadamente 100 grados, por lo tanto decimos que θ es igual a 100 grados. Entonces, para el sentido de la resultante, ¿no? Porque hay que calcular tanto módulo, dirección y sentido. El sentido de la fuerza, pues hay que indicar si va desde acá hasta acá o si va desde acá hasta acá. Para indicar el sentido basta con indicar con una flecha el sentido que obtuvimos gráficamente, ¿no? En este caso, esa flechita va desde arriba, un poquito diagonal, hasta abajo. Bien. Entonces, en resumen, tenemos que el módulo del resultante bueno, esto es un poquito mal, lo voy a cambiar, es 12.2, no es de 2, y θ es 100 grados. Entonces, de esa manera vamos a escribir nuestros resultados. Ubicación de la resultante, empleando el polígono funicular. Entonces, aquí ya vamos a empezar a ver cómo es el trazado, ¿no? Paso 1. Esto lo vamos a hacer directamente por pasos. Esto lo voy a explicar súper detalladamente cómo se realiza el polígono funicular. Y a los demás incisos me voy a referir al inciso B, ¿sí? Del polígono de fuerzas adoptamos un punto O, cualquiera, ¿ya? De preferencia que se ubique por el medio de la longitud de la resultante. ¿A qué me refiero? Una vez que yo he trazado, ¿se acuerdan, no? Que lo estamos haciendo con una hoja milimetrada o con una hoja cuadriculada. Voy a adoptar este punto O. Este punto O es dependiente de cada uno de ustedes. Ustedes lo pueden hacer más cerca, más alejado, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Esto no tiene una regla, es libre. Por eso es que el inciso B de trazar un polígono les va a salir a todos diferentes, ¿ya? Entonces yo lo puedo hacer por acá, por acá. Yo he escogido hacerlo un poquito por acá, ¿ya? Un poquito por aquí, ¿sí? Para que sea un poquito abierto, ¿no? Y lo que les recomiendo es que tenga que ser prácticamente, esto tiene una longitud, ¿no? Más o menos ubicamos por el medio. Y por ese medio, pues la distancia, como les digo, depende de ustedes. Voy a adoptar lo que es el O. Mientras más cerca esté el punto O, por ejemplo, para la recomendación, más hacia abajo va a ser mi polígono funicular. Mientras más alejado esté, va a ser un poquito más corto, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo ese punto O, el paso 2 es trazar los rayos 1, 6, los cuales parten desde el punto O al comienzo de cada fuerza. Y el último rayo 6 va desde O al final de la fuerza 5. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que tengo el punto O, voy a empezar a trazar estos rayos, que yo los voy a llamar, desde el origen O hasta el comienzo de cada fuerza. Desde O hasta el comienzo de la fuerza 1 lo voy a llamar rayo 1. Desde O hasta el comienzo de la fuerza 2 va a ser rayo 2. Y así sucesivamente tengo el rayo 3, 4, 5. Hasta acá sería el comienzo de la fuerza 5, ¿no? Adicionalmente vamos a colocar un rayo más, que en este caso es el rayo 6, que parte desde el origen de O, el origen O, hasta la fuerza P5, ¿ya? Entonces, fíjense en el siguiente detalle. Tengo 5 fuerzas, por lo tanto van a ser 6 rayos. Si tuviese 6 fuerzas, van a ser 7 rayos. Si tuviese 8 fuerzas, van a ser 9 rayos. Vale decir que el número de rayos va a ser una vez mayor que el número de fuerzas. Seguimos. El paso 3 es trasladar una paralela del rayo 1 pasando por el punto A, ¿ya? Ya que nos servirá para los demás incisos, hasta cortar a la fuerza P1. Si no coincide en trazar la recta de acción de P1, que va a estar en color amarillo, ¿a qué me refiero? Voy a mostrarles esta parte, ¿sí? Ahora, aquí tenemos que trabajar netamente en el polígono, perdón, en el sistema de fuerzas que me ha dado, que nos han dado al inicio, ¿no? El enunciado, vale decir, voy a retroceder, por favor. Acá, ¿no? El polígono funicular se traza aquí,
Ya, esto de acá les recomiendo que lo van a replicar en su hoja. Tienen que replicar en su hoja primero esto y recién hacia abajo el polígono funicular. Les voy a mostrar cómo se va a ver en AutoCAD, pero al final, ¿ya? Me interesa más que todo que tengan la teoría de cómo se hace esto, pero en resumen, esto lo van a trasladar al inicio de su hoja, en la parte superior de su hoja superior izquierda de preferencia, lo más izquierda, lo más a la esquina izquierda que sea posible, y hacia abajo viene el polígono funicular, ¿no? Lo que hemos armado ese polígono, tenemos el punto O. Ahora, del polígono que me ha resultado, ¿no? De los rayos, estos rayos de acá, este rayo de acá, ¿no? El rayo 1, que va desde 0 hasta P1, tienen que trazar la paralela, ¿ya? Eso ustedes saben que se hace con escuadras. Bien, tienen que manejar las dos escuadras. Agarran una de base, la otra la mantienen para deslizar y paralela a esta lo van a trasladar hacia arriba, el gráfico de arriba, ¿ya? Este rayo 1, entonces lo vamos a trasladar ¿dónde? Hasta que corte al punto A, ¿ya? A este punto A lo tiene que cortar. Este de acá, entonces, es una paralela al rayo 1 que hemos trazado en el polígono de Bariñón, ¿sí? Y este tiene que cortar a la fuerza P1, ¿ya? El rayo 1 corta a la fuerza 1. El rayo 2 va a cortar a la fuerza 2, el rayo 3 a la fuerza 3, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, este rayo simplemente va a servir hasta acá nomás, ¿no? Yo lo he prolongado porque me va a servir más adelante, ¿ya? Pero hasta que corte el rayo 1, ¿bien? Eso simplemente es lo que dice esto. Paso 4. Desde donde se interceptan el rayo 1 con la fuerza P1, vale decir este punto de aquí, trasladamos una paralela del rayo 2. Otra vez, ¿no ve? De los rayos que hemos obtenido en el polígono de fuerzas, trazamos la paralela desde este punto paralelo al rayo 2 hasta cortar a la fuerza P2, ¿ya? De la siguiente manera, desde el rayo 1 he trazado una paralela al rayo 2, ¿no? Con escuadra, hasta cortar a la fuerza P2. Algo que me estoy olvidando decir, aquí dice, ¿no? Si no coinciden, en este caso, si no puede cortar este rayo a la fuerza P2, tenemos que hacer una prolongación de la línea de acción de la fuerza 2. Y esa prolongación yo lo estoy haciendo de color amarillo. De preferencia lo estoy haciendo con un color, perdón, con un tipo de trazo uniforme. Pero sería recomendable que igual lo hagan de manera segmentada, ¿no? Pero yo lo estoy haciendo en un color uniforme. Bien. Los rayos sí me conviene que lo hagan con un trazado discontinuo, ¿no? Vale decir como guioncitos, ¿no? Perfecto. De esa manera se va trazando. Se van a dar cuenta que es hacer lo mismo, ¿no? Paso 5, desde donde se intercepta el rayo 2, es decir, este punto de acá, con la fuerza P2, ¿no? Este punto de acá, trasladamos una paralela del rayo 3, hasta cortar a quién, a la fuerza 3, ¿sí? De la siguiente manera, ya tengo el rayo 1, el rayo 2, donde se interceptan el 2 con la fuerza 2, trazamos una paralela al rayo 3, hasta cortar a la fuerza 3, y nuevamente fíjense que aquí no cortaría la fuerza 3, lo que es el color azul, por eso es que hago una prolongación de esa línea de acción de la fuerza P3 hasta que al final se corta efectivamente el rayo 3 con lo que es la fuerza 3. Y así sucesivamente se va armando el polígono funicular. Bien, el paso 6 entonces, ustedes lo saben. Desde donde se intercepta el rayo 3 con la fuerza 3, trazamos una paralela al rayo 4, en este caso el rayo 4, hasta cortar a la fuerza P4, ¿no? Igualmente, como no cortan, entonces lo prolongo y aquí tengo el punto donde se cortan 4 con la fuerza P4. Y finalmente, bueno, casi al final, desde donde se intercepta el rayo 4 con la fuerza 4, trasladamos una paralela del rayo 5 hasta cortar a la fuerza P5. Si no coinciden, trazar la recta de acción, ¿no? En este caso, coincide, ¿no? Aquí un poquito sobresale lo que es la fuerza P5. Esta es una paralela del polígono de fuerzas del rayo 5 y me queda hasta acá, ¿ya? En este punto de aquí. Hasta ahí, dense cuenta que he trazado rayo 1, rayo 2, rayo 3, rayo 4, rayo 5. Me falta entonces el rayo último, que es el rayo 6, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el rayo 6? Desde donde se interceptan el rayo 5 con la fuerza P5, vale decir este punto de acá, trasladamos una paralela del rayo 6, el rayo último que hemos graficado anteriormente, ¿verdad? Y esta vez la ampliamos hasta cortar a la paralela del rayo 1 en el punto M, vale decir, ese rayo 6 tiene que cortar este punto,
y lo prolongamos ¿hasta dónde? Hasta cortar al primer rayo, el rayo 1, y estos dos se cortan en el punto M, ¿sí? Entonces el trazado es paralela, 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 y al final, donde acaba la última fuerza, pues la última paralela se prolonga generalmente hacia abajo para cortar a la paralela del rayo 1. Bien, ya tenemos la ubicación del punto M. Entonces seguimos. ¿Cuál va a ser el último paso entonces? Paso 9. Finalmente unimos el polígono formado por las paralelas trasladadas sin tomar en cuenta la paralela 6, ¿no? Porque acuérdense que como tengo 5 fuerzas, tengo que tener 5 lados. Bueno, en realidad sí son 6 lados del polígono funicular, ¿ya? En realidad sí lo vamos a tomar en cuenta entonces este 6, solamente que no hacia abajo, sino hacia arriba, ¿sí? Entonces el trazado va a empezar desde una línea. Este va a ser un lado, primer lado, segundo lado, tercer lado, ¿no? Simplemente es unir estos puntos que hemos encontrado. En este caso, rayo 1, rayo 2, rayo 3, rayo 4, rayo 5 y también el rayo 6, ¿no? Pero hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, este de aquí va a ser un polígono funicular que pasa por el punto A. Por eso les recomendaba, ¿no? Al inicio les decía, ¿no? Preferencia es que pase por el punto A este polígono funicular. ¿Por qué? Porque los demás incisos me piden que pase por el punto A y B. Y para trazar una funicular que empiece por A, bueno, que pase por A y que pase por B, necesariamente tengo que tener una poligonal primero que pase por el punto A. Por eso es que sí o sí tienen que hacerlo pasar por el punto A. Bien. Algo que también hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Nota. La resultante pasa por el punto M encontrado. ¿Qué quiere decir eso? Que por este punto pasa lo que es nuestra resultante que hemos encontrado en el polígono vectorial, ¿sí? Ahora, vamos a resolver el inciso C. Polígono funicular que pasa por los puntos A y B. Entonces, para esto colocamos un eje de homologación en la paralela del rayo 1, obteniendo el rayo 1'. ¿Qué quiere decir esto? También tenemos un paso 2, pero eso mejor lo voy a explicar con la gráfica, ¿sí? Iremos por pasos. Les decía, una vez que ya tengo un polígono funicular que ya pasa por el punto A, este método no va a ser, ¿cómo les digo? Si hubiese trazado este polígono, el primer polígono, que no pase por el punto 1, primero tendría que haber trazado un polígono que pase necesariamente por el punto A, ¿ya? O sea que tenía que ser un polígono de más. Por eso le decía, este polígono primerito, sí o sí, háganlo pasar por el punto A primeramente, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos colocar un llamado eje de homologación. ¿En dónde? En la paralela del rayo 1, obteniendo el rayo 1'. ¿Por qué? Estamos prolongando este de acá porque es el eje donde pasa el punto A, ¿ya? Esa es la regla. Por ejemplo, si el punto A hubiera estado en 2, por aquí, teníamos que haber prolongado el rayo 2. Si hubiese estado en 3, prolongar el rayo 3. Como el punto A está en el rayo 1, vamos a prolongar ese mismo rayo 1 y ese va a ser nuestro eje de homologación, ¿ya? Eso quiere decir que no siempre va a ser el rayo 1, pero generalmente los problemas de examen, el rayo A es el principio. Por eso es que hacemos eje de homologación 1, el eje que pasa por el punto A, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos? Como paso 2, prolongamos el rayo por el cual buscamos que pase el segundo punto B. ¿Qué quiere decir esto? Hasta acá. Vemos que el punto B tendría que ubicarse en lo que sería el valor del rayo 6, ¿no? O sea, este rayo 6 lo vamos a trasladar hasta cortar al eje B. A eso me refiero. Por ejemplo, si el punto B hubiera estado por acá, donde está el mouse, tendríamos que prolongar lo que sería el rayo 5. O si estamos haciendo la poligonal que pase por A y por el punto C, dense cuenta, el punto C tendría que pasar por el rayo 4, por lo tanto este rayo 4 lo vamos a trasladar acá. O sea, este rayo 4 es el que teníamos que haber prolongado. Entonces, como el punto B se encuentra, o tenemos que trasladar el rayo 6 hasta abajo, por lo tanto prolongamos ese rayo 6, ¿ya? Eso nomás es, ¿bien? Como tercer paso, ¿qué sigue? Desde el punto de intersección, trazamos una recta que pase por el punto B deseado.
obteniendo el eje 6' que queríamos de un nuevo polígono funicular. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Como he prolongado eje de homologación y he prolongado el eje donde va a pasar el punto B, encuentro un punto de intersección que en este caso coincide con el punto M. Aquí dice, ¿no? Coincidentemente con el anterior inciso es el punto M. Debería de darnos otro punto, pero coincide con el punto M. Ya solamente es coincidencia. Como coincide desde el punto donde se intersecta el eje de homologación con el eje del rayo donde quiero que pase el punto, el segundo punto, desde ese punto M voy a trazar una línea que pase por el punto B, es decir, la línea MB, que es esta de acá, ¿no? Y esta nueva línea MB va a ser lo que sería el lado 6', ¿ya? Este lado 6' es el lado de un polígono funicular que va a pasar por el punto B, sí o sí, ¿ya? Entonces fíjense que del trazado del polígono funicular ya tengo pues lo que es el lado 6', que está chocando con el eje de homologación, que es el rayo 1. Entonces estos dos rayos, los tengo que trasladar al polígono de Varignon, o el polígono vectorial, ¿sí? Eso vamos a hacer. Dice, trasladamos nuestro nuevo rayo 6' al polígono de Varignon. Eso quiere decir que tengo que trasladar una paralela del nuevo rayo que he encontrado 6' al polígono de Varignon, y lo hacemos interceptar con el eje de homologación. El eje de homologación, acuérdense que es el rayo 1, ¿ya? El cual, de ser necesario, lo prolongamos, que es el rayo 1 igual al 1'. No hemos encontrado que este rayo 1 es igual que el rayo 1', ¿ya? Entonces les decía, ¿no ve? Retrocediendo, estos dos tengo que trasladar a mi eje de, perdón, a mi polígono de fuerzas o polígono de Varignon, perdón, ¿no? Entonces, el rayo 6', pues va a empezar donde empieza el rayo 6, ¿no? Va a empezar acá. Y otra vez, ese rayo 6' que me ha quedado aquí atrás, perdón, retroceder, este que me ha quedado aquí atrás, voy a trasladar una paralela, eso quiere decir, empezando desde este punto hasta acá, y lo tengo que hacer interceptar al eje de homologación, que también es este eje de acá, que sería el eje 1 igual al 1'. Estos dos se van a interceptar en el punto O', y este nuevo punto O' va a ser el centro o el punto O para realizar las prolongaciones, para decir, obtener nuevos rayos, ¿no? Entonces, como paso 5 vamos a trasladar los rayos, o bueno, vamos a trazar los rayos restantes, igualmente desde el comienzo de la fuerza al punto O', denotándolos de otro color y con una prima. A eso me refiero también, ¿no? Es muy conveniente que esto lo hagan de un solo color. En este caso yo he optado el rojo. Los que van a hacer desde el O' los voy a trazar con otro color, en este caso con celeste, ¿ya? Porque es muy posible que se confundan. Así que por eso les recomiendo que lo hagan con otro color, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿no? Desde la fuerza P1 al comienzo hasta el O'. Eso es el 1'. Desde el comienzo de la fuerza P2, ¿está bien? Hasta el origen O', esto va a ser 2'. Similarmente, ¿no? Desde acá hasta acá, 3', 4', 5', y finalmente 6', que ya lo teníamos acá, ¿no? Entonces, a partir de ahora, se convierte en el problema del inciso B. Trazar lo que es el polígono funicular, teniendo el nuevo punto de origen O' en el sistema de fuerzas dado. Entonces, siguiendo el procedimiento descrito del inciso B, trazamos las paralelas a los nuevos rayos 1' hasta el 6' en el sistema de fuerzas y generamos el siguiente esquema. ¿Qué quiere decir eso? Pues, nuevamente, ¿no? Esto coincide, ¿no? Hemos dicho que coincide este rayo 1 con el 1', por eso aquí no hay 1', hasta cortar a la fuerza P1, si no lo corta en su prolongación, ¿no? Luego, desde donde se cortan, trazamos una paralela al rayo 2', este rayo en color celeste. Donde corta 2' con la fuerza P2, trazamos una paralela del rayo 3', lo estamos trayendo todo con escuadra, acuérdense, hasta cortar a la fuerza 3. Y así hacemos también el rayo 4', el rayo 5', y donde corta el rayo 5',
Acuérdense que tengo que trasladar la fuerza 6', pero esa fuerza 6' sí o sí tiene que coincidir con lo que hemos calculado anteriormente, y de paso tiene que chocar con el punto M. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ha intersectado el eje de homologación con el eje 6, ¿no? Entonces, de esa manera obtenemos un nuevo polígono funicular. Ya por último paso, lo que hay que hacer es remarcarlo con un... Yo les pido esto que lo hagan con un marcador negro o que lo hagan con un color más fuerte que se note, ¿no? Finalmente, unimos el polígono formado por las paralelas trasladadas, ¿no? Vale decir, por el 1', 2', 3', 4', 5', 6', como se muestra a continuación. El polígono de abajo, que pasa por 2', 3', 4', 5', y por el 6', este polígono es un polígono, fíjense, que pasa por los dos puntos A y por el punto B. Con eso hemos dado solución a lo que es el inciso C. Nuevamente vamos a decir que la resultante pasa por el punto de intersección del 1' con el 6'. ¿Sí? Hasta ahí tenemos ya lo que es el inciso C. Nos faltaría ver lo que es el inciso D. Polígono funicular que pasa por los puntos A, C y B. Bien. Como paso 1, y esto no lo estoy aclarando acá, pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué necesito primeramente? Un polígono que pase por dos puntos. Y ese polígono que pasa por dos puntos es el polígono del inciso anterior. El polígono que pasa por A y B. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Colocamos un eje de homologación en la dirección de la recta que une los dos puntos, de los cuales ya tenemos una funicular. Es decir, por los puntos A y B, ¿no? Vale decir, volvemos al trazado de estos polígonos funiculares. Vamos a trabajar todo sobre el polígono funicular 2, o el polígono funicular prima, ¿no? Que es el que pasa por el punto A y por el punto B. Como yo quiero que pase por 3 puntos, necesito, les decía, ¿no? Un polígono que pase por 2 puntos. En este caso ya tenemos un polígono que es el polígono A y B. Entonces, ¿cuál es la regla? Mi segundo eje de homologación 2, va a ser ese que pase por los 2 puntos del cual ya tengo el polígono funicular, el punto A y el punto B. Entonces, esta recta que coincide con la horizontal va a ser mi eje de homologación. Entonces, paso 2, prolongamos el rayo del segundo polígono funicular, ¿ya? Por el cual buscamos que pase el tercer punto C. Ver del gráfico dónde entra este punto C, hasta chocar con el eje de homologación en el punto N, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que el punto C está acá, ¿no? Ahora, el punto C, ¿en qué lado de la poligonal va a entrar? Como el punto C está encerrado entre el vector P3 o la fuerza P3 y la fuerza P4, pues va a entrar en un rayo 4, ¿no? En un nuevo rayo 4, 2', lo vamos a llamar, ¿ya? O sea que este rayo lo vamos a trasladar hasta aquí abajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Al igual que hemos hecho antes, el procedimiento es el mismo. Dense cuenta que donde yo quiero que pase el punto C, que es el rayo 4', mi base, voy a prolongarlo, esta línea verde, lo estoy prolongando, hasta chocar con el eje de homologación. ¿Y qué es lo malo? Como se darán cuenta, este eje de homologación se va a intersectar con el lado 4', en un lado bien lejano de la hoja. Por eso les decía que el polígono funicular es muy recomendable que empiecen lo más a la izquierda posible, ya porque puede darse este caso. Bien. Entonces, dense cuenta que, miren, aquí yo lo he trazado en AutoCAD, es lo que lo he realizado este gráfico, ¿no? Este punto, que es el eje de homologación lo estoy llevando hasta acá, ¿no ve? Hasta aquí, recto. Y este de acá, que es el 4', que está por acá, lo estoy prolongando, hasta que se intersectan en un punto llamado punto N, ¿ya? Lo estoy llamando punto N porque es un punto de intersección que precede al punto M, ¿ya? Entonces, por eso le llamo punto N, ¿sí? En realidad, esta gráfica debería ser solamente la horizontal y esta de aquí, que es la 4'. Esta de acá no interesa tanto porque les voy a explicar después, ¿ya? Solamente dense cuenta que es la horizontal y está coincidiendo con este punto N. Paso 3. Desde el punto N de intersección, trazamos una recta que pasa por el punto C deseado, obteniendo el nuevo eje 4, 2' que queríamos de un nuevo polígono funicular. ¿Qué quiere decir esto?
Este punto N, este era el eje de homologación, este era el eje 4'. Entonces desde acá voy a trazar una recta que pase por el punto C. No, como es muy largo, yo lo divido en dos gráficas. Pero este ladito es porque estoy intersectando la recta que va desde N hasta el punto C, que es dato, ¿no? Pues esta recta se prolonga así, continúa, hasta llegar al punto N. ¿Bien? Entonces, esa recta es el punto C. Perdón, pasa por el punto C, pero este nuevo ladito, este lado verde, llega a ser el punto 4, 2'. ¿Sí? Entonces, como ya tengo el punto 4, 2', lo que hay que hacer ahora es trazar el eje de homologación y el eje 4' nuevo, perdón, el 4, 2', al polígono de Varignon, o de Varignon, no, la verdad no sé pronunciarlo bien, ¿sí? El paso 4 entonces trasladar nuestro nuevo rayo 4 al polígono de Varignon y lo hacemos intersectar con el eje de homologación 2. Bien. ¿Qué es el rayo AB? No, el eje de homologación es el punto que va es la línea que va de A hacia B. Es una horizontal en este caso porque coincide con la horizontal. Puede ser que no sea horizontal necesariamente, ¿ya? El cual debe de pasar por el punto O' en el polígono de Varignon, obteniendo el punto O2'. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Y eso lo tienen que hacer biencito. El punto, bueno, este polígono o esta línea verde que hemos encontrado es el 4, 2'. Entonces me voy a basar en este punto 4, 2', lo voy a llevar a este polígono, empezando donde estaba el lado, o en este caso los rayos 4 y 4'. Esos dos están acá, ¿no? Este es el 4 en color rojo y este es el 4' en color celeste. Estos dos comienzan al comienzo de la fuerza P4. Entonces desde acá trazamos una paralela a lo que sería el rayo encontrado, que es el 4, 2'. Este rayo de acá, este de acá es paralelo a este, ¿no? Con escuadra. Y lo prolongamos. Ahora, el eje de homologación lo vamos a trazar una paralela del eje de homologación en este gráfico. ¿Y de dónde va a empezar? ¿De dónde va a ir? ¿No? ¿Por qué punto va a pasar? Tiene que pasar sí o sí por el punto O', es decir, el polígono. Bueno, es decir, tiene que pasar este eje de homologación por este punto, por el O'. ¿Por qué por el O'? Porque está el origen anterior del polígono que pasa por dos puntos, ¿no? Por eso tiene que ser sí o sí el punto O'. Entonces, esta línea horizontal no es más que la prolongación o el traslado de la paralela del eje de homologación, ¿ya? Ahora miren, eje de homologación cortando al nuevo 4, 2', por acá nos da el punto O2'. Ese punto O2' va a ser el nuevo origen, ¿de quién? De un nuevo polígono funicular que va a pasar por los tres puntos, ¿sí? Entonces, finalmente bueno, uno de los últimos pasos es trazar los rayos restantes, igualmente desde el comienzo de cada fuerza al punto O2', denotándolos de otro color y con, bueno, le vamos a poner la característica de que van a ser dos primas, ¿no? De la siguiente manera, desde el punto O2', trazamos, ¿no? El rayo 1, 2', 2, 2', 3, 3', perdón, 3, 2', 4, 2', 5, 2', y así, hasta la 6, 2'. Entonces, nuevamente esto se convierte en un problema del inciso B, es decir, una vez trazados los rayos, que ahora van a ser los rayos 1, 2', 2, 2', 3, 2' y demás, pues los vamos a trasladar, ¿no? Los vamos a trazar las paralelas de los nuevos rayos 1, 2' al 6, 2', en el sistema de fuerzas, generando el siguiente esquema, ¿sí? Este rayo 1, 2', lo trasladamos que pase por el punto A, obviamente, ¿no? Este es el rayo 1, 2', que ya no va a coincidir con el 1 ni con el 1', no va a ser un nuevo rayo, hasta cortar a la fuerza P1 o a su prolongación. Ahora, paralelo a este 2',
este 2', pues lo trazamos por acá, 2', son paralelos, dense cuenta, hasta cortar al punto 2, o en este caso la fuerza P2. Luego paralelo al 3', que sería este en color verde, trasladamos el 3', hasta cortar la fuerza 3. Desde ese punto trazamos una paralela al rayo 4, que ahí dense cuenta que sí o sí tienen que ya cortarse, ¿no? En el punto que hemos encontrado, que coincide exactamente acá, ¿no? Con el 4, 2'. Hasta donde corta el rayo 4, 2' con la fuerza P4, trasladamos una paralela al rayo 5, 2', que sería este de acá, hasta cortar a la fuerza P5. Y si hemos hecho todo bien, va a ser bien satisfactorio que trazando una paralela de el rayo 6, 2', que pasa por este punto, pues justamente se van a dar cuenta que coincide cabalmente con el punto B. Entonces, estos nuevos rayos, el 1, 2', 2, 2', 3, 2', 4, 2', 5, 2', 6, 2', son la poligonal, o nos forman un polígono funicular que pasa por los 3 puntos. Como último paso, entonces, como solución D, tenemos la siguiente esquema, que esto va a ser el reflejo de nuestro trabajo. Esto tienen que presentar, ¿no? Eso tiene que ser bien bonito en lo que es el examen. La solución del inciso B es el primer polígono que solamente pasa por el punto A. La solución del inciso B, del inciso C, es el polígono intermedio que pasa por los 2', 3', 4', hasta cortar al punto B. Es un polígono que pasa por los puntos A y B. Y finalmente tenemos el polígono que pasa por los 3 puntos. El de abajo, ¿no? El 1, 2', 2, 2', 3, 2', 4, 2', que pasa por C, 5, 2', 6, 2', que pasa por el punto B. Lo siguiente, hasta aquí sería el final, ¿no?, de este problema. Yo les pido que esto lo vuelvan a practicar ustedes en una hoja milimetrada o por lo menos cuadriculada, pero tiene que ser una hoja grande. ¿Por qué? Porque tienen que tener cuidado en estas situaciones, ¿no ve? En esto. Cuando yo le he prolongado estos dos, pues la prolongación se sale inclusive de la diapositiva, ¿no? Se va a salir de la hoja. Por eso la recomendación es esa. Ya, que esa prolongación lo tienen que hacer. De esa manera que os voy a explicar más adelante, ¿ya? Entonces hasta aquí ya hemos terminado. Esto sería el polígono funicular. Ese es el trazado del polígono funicular. Cualquier duda me van a hacer decir, pero como les digo, eso tienen que resolverlo nuevamente. Yo les voy a pedir que lo resuelvan. Pero ¿qué es lo que va a variar? Y va a variar de todos en general. El polígono que pasa por el punto A solamente va a ser muy diferente de cada uno. Va a ser un poquito más acá, va a ser un poquito más abierto. Eso va a cambiar, ¿ya? No va a ser el mismo para todos, va a ser diferente de cada uno. ¿Por qué? Porque el punto O no hay una regla donde se lo pueden hacer, ¿ya? Ahora, también el polígono que pase por el punto A y que pase por el punto B va a ser diferente, pues, de cada uno. Va a ser muy diferente, ¿sí? Va a estar un poquito más bajo, estar un poquito más arriba, ¿ya? Eso va a depender del primer polígono que se han trazado. ¿A qué me voy? El inciso B y el inciso C de todos va a ser diferente. No va a ser uno solo, ¿ya? Porque el punto O lo tienen que escoger diferente. Pero, eso sí, el polígono que pasa por 3 puntos es único. Es decir, esta solución es única. El polígono A, C y B que pasa por estos 3 puntos, pues es un polígono, es el único polígono que pasa por los 3 puntos, ¿ya? Eso tomen en cuenta. Entonces, si lo van a volver a resolver, esto no necesariamente les va a salir igual, pero si han hecho bien, el último polígono sí o sí tiene que ser igual al que hemos sacado ahora, ¿ya? Entonces, eso sería la explicación. Voy a complementar esto presentándoles cómo lo he realizado en AutoCAD, pero cómo tiene que verse en su examen.